Un gusto estar en contacto, colegas. Esta es una sinopsis de lo que hemos recorrido en el seminario Infancias y Adolescencias en Riesgo en el curso del 2025. Por supuesto que este resumen no va a hacer honor a todo lo que hemos conversado el año pasado, pero es un intento de puntuar algunas temáticas que hemos abordado. Y así fue que comenzamos el año 2025 reflexionando con ustedes sobre cómo la labor analítica lo que tiene para ofrecer es particularmente lo que no se sabe. Esa es la paradoja de la oferta analítica respecto del saber, un saber en falta, y que nos remitió a una definición también paradójica relativa al amor, en la que definimos al amor como dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Esta fórmula encierra una lógica de la inclusión muy particular, sorprendente, porque señala que para dar algo es preciso tenerlo bajo la forma de no tenerlo. ¿Cuál es el amor que no se tiene? El amor constituyente, aquel amor que está estructuralmente perdido y en tanto perdido causa el deseo de amar. Entonces, amar es dar lo que no se tiene. A alguien que no lo es. Bien, esto implica que todo aquel que sea destinatario del amor del sujeto no será más que un velo, una cobertura, una envoltura de lo que radicalmente no se tiene, que es ese amor que nos ha constituido. Eso que por no tenerse se da. Y en ese alguien a quien se da que no lo es, hay un carácter absoluto aludido. Por supuesto que el destinatario del amor del sujeto no es cualquier velo ni cualquier cobertura o envoltura. Por eso que tiene también un carácter absoluto ese o esa a quien uno le entrega el amor y que primordialmente no lo es. Esto implica reconocer una condición estructural, porque les he hablado del saber al principio, lo que tenemos para dar es lo que no sabemos, y les hablé del amor, que implica una satisfacción, porque el amor imprime marcas en el cuerpo. Entonces, aquí hay una circunstancia estructural que hemos conversado con ustedes, y es la constitución de nosotros como sujetos en un agujero doble. El sujeto está agujereado en dos dimensiones, en lo que atañe al saber y en lo que corresponde a la satisfacción. Y ese yo, esa conciencia que imaginamos como propietario en nuestra propia casa, en realidad no lo es, no es el dueño. Vivimos habitando una ilusión. Saben que cuando tomaba notas en el 2025 sobre esta idea de que somos un sujeto doblemente agujereado, recordé un disco de los años 70 que corresponde al rock sinfónico, que era de un grupo alemán llamado Triumvirat, y el título del disco era Ilusiones en un agujero doble. Me pareció muy interesante a la luz de lo que estamos transmitiendo esta idea, ¿no? De ilusiones
en un agujero doble. Vivimos habitando una ilusión en lo que en realidad constituye una existencia doblemente agujereada. Si bien tenemos, por supuesto, saberes conscientes, satisfacciones que además advertimos en nosotros mismos, lo que al psicoanálisis le importa es aquello que está estructuralmente perdido y que por estar perdido causa el deseo de saber, y ese deseo empujado por una satisfacción de la cual no tenemos advertencia. ¿Cuál es la oferta del analista? Frente a los protocolos y manuales que pretenden saberlo todo, el psicoanálisis propone darle cuerpo a lo que no sabemos. Lo que ofrecemos es encarnar un saber en falta, no de cualquier modo, de un modo especializado, y justamente con relación a lo perdido, a lo que está en falta, hemos conversado con ustedes durante esta temporada 2025 sobre el trauma del lenguaje y su papel en la constitución subjetiva. La incidencia del lenguaje es en sí misma traumática. Aquello que nos permite devenir sujetos vehiculizado por el lenguaje que la familia transmite de un modo particular, es lo mismo que mortifica, cadaveriza, desvitaliza. Fíjense que también hay una paradoja porque aquello mismo que nos permite la supervivencia, porque sin esa transmisión del lenguaje brindada desde un deseo dedicado, incluso un deseo que puede tener una marca de rechazo, ¿eh? Pero aún así en el rechazo hay afectación. Eso mismo que nos permite sobrevivir, al mismo tiempo nos mortifica, nos cadaveriza y nos desvitaliza. Entonces, el lenguaje tiene una connotación traumática. El lenguaje precede al sujeto, con lo cual, de algún modo, el trauma precede a nuestra constitución. Es en ese sentido que podemos decir que somos hijos e hijas de lo traumático. Esta consideración del lenguaje nos llevó a pensar también cómo en los inicios del análisis hay un efecto movilizante. Esto es patente para quienes hemos en algún momento iniciado el psicoanálisis. ¿Qué ocurre al comienzo? Y habitualmente aparece una catarsis. El sujeto, interpelado por el dispositivo analítico, que de alguna manera lo obliga a preguntarse, ¿quién soy? ¿Cómo responde? Y responde mediante imágenes y narrativas, como una suerte de catarsis del narcisismo. Con lo cual, esto también nos llevó a pensar la función primordial de la fantasía, que actúa fundamentalmente como una pantalla con relación a lo traumático. Sobre esa constitución subjetiva y la primordial incidencia del lenguaje, hemos hecho referencia a la función de la voz y la mirada justamente como factores constituyentes. Y en ese sentido, hemos considerado cómo el psicoanálisis destaca la importancia de la voz y la mirada como objetos pulsionales. Pulsión invocante, la que corresponde a la voz, pulsión escópica, la que corresponde a la mirada, con sus correspondientes objetos, como aquello que pone en juego necesariamente una pérdida y un excedente. Describimos a la voz primordial, esa que nos constituye como sujetos, a esa voz primordial como envolvente.
invasiva, posesiva, en una cadencia y ritmo que cortan al cuerpo en rodajas, a un cuerpo que no existe antes de esas rodajas. El cuerpo que nos habita no es natural, el cuerpo que habitamos no es natural. Y también consideramos a la mirada en su carácter constituyente, cuyo paradigma nos entrega el estadio del espejo al mostrar la pregnancia que tiene la imagen, una pregnancia que incluso contraría la inmadurez motriz del infante, como la criatura, cuando aún no es capaz de lograr cierta prestancia motora en la postura, lo logra por el carácter pregnante de la imagen. Y esta voz y mirada de un deseo no anónimo, imprescindible para nuestra supervivencia, tal como dijimos, nos hicieron pensar en los bebés institucionalizados, en cómo el dispositivo institucional inevitablemente propaga el anonimato y pone en riesgo de marasmo o hospitalismo a las criaturas, aún con las mejores intenciones, con el mejor protocolo, en el mejor lugar posible. Una institución representa un riesgo, una amenaza para las criaturas pequeñas, porque es inevitable que la dedicación de ese protocolo sea para todas las criaturas que están allí, que no tenga un carácter absolutamente dedicado y afectado como ocurre con la familia. Y el cuerpo se constituye y se rescata del anonimato justamente a través de la función invocante y la mirada particularizadas, no intercambiables. Y hemos analizado con ustedes en el curso del 2025 cómo esa voz y mirada instituyen además la escena de juego desde la cual se inscribe lo que conocemos como infancia. Y en ese sentido hemos establecido que el juego funciona como máscara. Distinguimos allí entre lo que es de verdad y lo que es de jugando, lo que es de semblante. La máscara protege de una mirada y una voz que sin esa máscara serían excesivas y devastadoras. Con lo cual, el juego sitúa la infancia. Es desde el juego que nosotros podemos ubicar allí lo que conocemos como niñez. Para nosotros la niñez no es un dato biológico, no es un dato identitario, un dato escolar o legal. Para nuestra propuesta, lo que ubica a la niñez es el juego. El juego precede a la infancia. Y comentamos en el curso de estos encuentros del 2025, haciendo referencia al libro que nos ha servido como guía, como baliza, dedicado al psicoanálisis, Lo inédito de Jorge Fuckelman, comentamos cómo este psicoanalista, doctor Jorge Fuckelman, relata el encuentro con un niño que inventaba reglas para un juego de naipes. Y ahí el doctor Fuckelman nos propone entregarnos al juego sin saber de qué juego se trata, así como tampoco saber de qué la estamos jugando. Y nos propone que para que haya juego, algo debe quedar radicalmente afuera. En esa operatoria, algo siempre queda como resto. Se constituye un límite entre lo que es juego y lo que no es juego. Y, por supuesto, también insistimos en que para que eso sea posible, debemos entregarnos al juego sin saber de qué juego se trata, pero sí suponiendo que esté jugando, en tanto eso ubica a un niño,
y nos entregamos también sin saber de qué la estamos jugando. Sobre el adentro y el afuera, al cual hicimos referencia con respecto al juego, allá por agosto del 2025, revisamos cómo el psicoanálisis enseña que hay un afuera en el interior. Algo que define también el lugar a la vez ajeno y familiar, desde el cual justamente opera el analista en la transferencia. En el caso de la infancia, la transferencia con el juego, por razones fundadas. En el caso de la vida adulta, la transferencia se presenta allí orientada hacia quien ofrece el semblante de analista, un lugar que, por presentarse como un no saber, como les decía al principio, promueve el movimiento de la cura. Y desde allí entendimos la conveniencia de una interpretación que no sea explicativa, sino más bien oracular, como una X, como una incógnita que el paciente debe despejar. Ese estilo de intervención, que da cuenta de la posición ética del psicoanálisis, deja un lugar vacío para que el sujeto del inconsciente advenga, lo cual supone que, a diferencia del discurso capitalista y el de la ciencia también, el psicoanálisis no considera que los sujetos son intercambiables. El psicoanálisis sostiene que el sujeto no es intercambiable. Está marcado por un nombre, hay trazas en su cuerpo, impresas que no son intercambiables, hay una satisfacción singular en cada sujeto. Y el psicoanálisis, en ese contexto, reivindica la incertidumbre y la sorpresa. El inconsciente no es un saber ya dado, sino un sujeto que adviene por sorpresa, está siempre por llegar, está irrealizado. La labor analítica, insistimos, consiste en sostener ese lugar de saber en falta, permitiendo que a través de la voz y la mirada de la transferencia se reescriba la relación del sujeto con su propio goce y con la existencia marcada por una lengua. Esa operatoria del psicoanálisis justifica que justamente nos aboquemos al lenguaje, para escuchar aquello que los pacientes dicen desde una lengua que cada sujeto crea. En el acto de hablar, desde el cual se juega una satisfacción y un sentido que son absolutamente únicos para cada persona. Entonces, es desde esta perspectiva de una lengua que cada sujeto crea y no del lenguaje. Es desde esta perspectiva de una lengua que cada sujeto crea que desmentimos el carácter colectivo del inconsciente. No hay inconsciente colectivo. El inconsciente es siempre particular y pertenece a la lengua de cada quien. Y por supuesto, con relación al lenguaje, diferenciamos con ustedes durante el 2025 la posición del analizante y la del analista en cuanto a la enunciación. El dicho del analizante contiene diversas modalizaciones: negación, duda, contradicción, equívocos. Busca decir algo para hacer entender otra cosa. El dicho del analista debe constituirse de manera opuesta. El analista no habla como sujeto del inconsciente, sino que debe ocupar el lugar de objeto causa de deseo. Y de ese modo debe neutralizar su propia modalidad subjetiva para dejar ese lugar vacío,
permitiendo que el analizante se inscriba allí en ese lugar vacío que el analista ha dejado. Entonces, en ese sentido, la intervención del analista se define no por la explicación, sino por su capacidad de causar el deseo a través de una incógnita para el paciente. Entonces, entendido de este modo, hemos conversado con ustedes cómo la interpretación pasa a ser un significante enigmático que se ofrece para que justamente sea el paciente el que lo interprete. No se dan explicaciones, porque las explicaciones tienden a cerrar el proceso, a obturarlo. La intervención analítica busca abrir la pregunta por el deseo del otro con mayúscula. ¿Qué quiere decir él? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiso decirme? Y esas consideraciones no nos alejaron del autor que estamos citando, el doctor Fuckelman, quien solía referirse frecuentemente a intervenciones propias que tenían ese carácter oracular, donde se dejaba un espacio vacío en intervenir, permitiendo que allí se abriera esa dimensión de un querer decir. Desde ese punto de vista, hemos hecho referencia con ustedes a un estilo de enunciación por parte del analista que aborda la interpretación desde una técnica refinada de la enunciación que apunta a dejar picando un significante enigmático. Por ejemplo, les decía, ¿por qué me dijo eso? ¿Qué me quiso decir usted? Entonces, desde ese punto de vista, consideramos al analista como un artesano, como un artista de la enunciación, cuya responsabilidad es saber que al hablar no se sabe lo que se dice, pero opera éticamente para causar el deseo. En el caso de las consultas por la infancia, en las que se propicia un encuentro del analista con una criatura, opera la misma lógica en lo relativo a las intervenciones. Con la diferencia, por supuesto, que en lo que respecta a la infancia, el saber y el amor tienen aún un estatus distinto que en la vida adulta. Si bien la intervención del analista opera también con relación a sostener un vacío, preservamos el lugar del amor de los padres, preservamos el saber de los padres, pero colaboramos para reconstruir una escena de juego en la convicción de que si lo que no se venía reconociendo como juego se nombra como tal, la infancia queda situada desde esa dimensión que es de jugar.